Estamos en Exitosa, la radio del Perú, cuando son las 8:08 de la mañana. Tania Pariona, congresista de Nuevo Perú, representante por Ayacucho, está en la línea. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto poder saludarlo de la misma manera a todos los que nos escuchan y gracias por el espacio. Congresista, ¿cuál es su balance de la reunión de ayer que había provocado tanta expectativa? ¿Cuál es su juicio y la posición de ustedes sobre lo que aparentemente ha salido de ayer, no? Bueno, como decíamos, Nicolás, es un gesto simbólico la idea de querer confluir entre dos poderes. Yo creo, y desde la bancada del Nuevo Perú lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, que la salida a esta crisis es generar nuevas elecciones, y para ello necesitamos discutir el proyecto de ley de reforma constitucional para ese adelanto de elecciones. El fujimorismo, junto con sus aliados, otras bancadas políticas, por supuesto que le van a sacar el mejor de los provechos al tiempo que queda de esta legislatura para la consumación de la impunidad. Y lo digo de frente, y lo he dicho en todo espacio en el cual hemos tenido la posibilidad de vertir nuestra posición. Aquí no hay intención siquiera de resolver la tarea que dejó pendiente el Congreso, teniendo la oportunidad de generar una muy buena producción legislativa, un trabajo por el país, ¿no? El señor Olaichea habla de una agenda en la que confluye con el Ejecutivo. Después de 3 años de haber tenido la oportunidad hoy hablar de una agenda junto con el Ejecutivo, la verdad que a mí me parece realmente muy simbólico y que no va a tener ninguna trascendencia significativa. Lo que necesita nuestro país es adelantar este proceso de elecciones para darle un rostro distinto y no a la posibilidad de consumar impunidades y de blindajes como los que hemos presenciado todo este tiempo. Hola, en el escenario, buenos días, congresista, qué gusto saludarla. Manuel Rosas la saluda. Buenos días, Manuel. En el escenario ese de dilatar, probablemente sacar mayor ventaja, entiendo, se inscribe este asunto de pedir consulta a la Comisión de Venecia, de ver si vienen o no vienen, de evaluar, de pedir algún informe. Me imagino que ese es el razonamiento, ¿no? Bueno, ellos en su lógica, por supuesto, están planteando ya que se espere al documento que podría ser remitido por esta Comisión Consultiva de Venecia y que esto ocurriría en octubre, entonces no hay ningún apuro por adelantar, pero la verdad es que nosotros no tenemos pues una democracia tutelada por un consejo consultivo que además tiene una opinión consultiva, no es una opinión determinante. Aquí lo que necesitamos es que tanto el Poder Legislativo, en las competencias y funciones que tenemos, abordar un proyecto de ley que fue ya presentado ante este fuero y darle la mejor salida constitucional. De eso ya no cabe duda, porque esta discusión de si es o no constitucional creo que queda fuera de argumento. Esto es constitucional y creo que estamos ante un escenario de agotamiento tal que, por supuesto, las fuerzas que podrían perder más con este adelanto de elecciones en su desesperación, pues ahora, a propósito de entes consultivos, ¿ha participado la izquierda en este asunto de la conformación del grupo consultivo para la Comisión de Constitución, que tiene como, digamos, cabeza visible a la señora Marta Chávez, pero además tiene varios constitucionalistas, académicos, analistas, politólogos? En realidad, según lo que he podido ver, la mayoría de posiciones muy, muy cercanas al fujimorismo. ¿Ustedes han aportado algunos nombres ahí, alguna gente que podría, de alguna manera, equilibrar la balanza? Manuel, nuestra posición frente a lo que ha planteado la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Barta, respecto a este Consejo Consultivo ha sido muy claro y contundente en decir que no se puede tener en un equipo no consultivo a personajes muy comprometidos, además con hechos de corrupción, con escenarios en donde el montesinismo ha tenido un rol lamentablemente en contra de la democracia, pro corrupción, y nos sorprende, ¿no?, que se recurra a un equipo consultivo, ¿no?, como si fuera algo novedoso. La verdad es que no hubo este tipo de, digamos,
de mecanismos en otros momentos en donde se debatían otras propuestas. O sea, es verdad que se convocaba a abogados, constitucionalistas, juristas y podían dar opinión, pero ahora hablar de un equipo consultivo, además conformado en su gran mayoría con personajes muy estrechamente vinculados al fujimorismo, por supuesto que ya te indica que va a haber una presión desde ese lado y un respaldo que me imagino su intención es demostrar. Claro, pero la agenda de ahí, ¿no? Congresista, pero la agenda de este consejo, la pregunta es, la agenda de este congreso es cómo hacemos de este consejo, perdón, es cómo hacemos para encontrar una fórmula que permita adelantar las elecciones, o la discusión es aún más básica. ¿Es posible o no es posible adelantar elecciones? Esa es la pregunta. Esa es una muy buena pregunta, Nicolás, y le aseguro que la segunda será la pregunta sobre la cual este equipo consultivo va a generar opiniones muy direccionadas, por supuesto. Fíjese usted la composición, o sea, no es en su mayoría son personalidades, personajes que tienen vínculos muy cercanos a Fuerza Popular, y no se puede conformar una comisión de esta naturaleza cuando la intención es dar salida a una crisis y poder discutir cuáles serían las posibles consensos en todo caso respecto al proyecto de ley de adelanto de elecciones, no para truncarla, no para obstruirla, no para invalidarla, y de pronto termina en archivamiento. Pero el primer consenso que tendrían que lograr es aceptar todos que deberían adelantarse las elecciones generales. Pero ahora, ayer ha ocurrido un hecho significativo. Los congresistas Daniel Salaverry, Yesenia Ponce, Moisés Mamani y Roberto Vieira han sido suspendidos. La pregunta es, esto a raíz de una propuesta de la Comisión de Ética, ¿no es cierto? ¿Quiénes faltan en esta lista congresista? A ver, de los faltantes, y la presidenta de la Comisión de Ética leyó sobre algunos casos que se archivaron, y porque la comisión trabajó, dice ella, y se archivaron casos de los cuales el día de ayer debían haber enfrentado un espacio similar, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Becerril, la señora Letono, la señora Salazar por la contratación del sobrino, la señora Salazar, y otros que fueron, por supuesto, archivados en un segundo, el señor del Castillo, ¿no?, de una trabajadora fantasma, y otros. La lista es larga, Nicolás. Es lamentable cómo el día de ayer hemos dedicado todo el día, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche aproximadamente, para escuchar lamentos, perdones, defensas de actitudes de las cuales se intenta incluso justificar, ¿no? Y decir es una venganza, es una persecución política. En algunos casos, cada caso tiene un contexto propio, pero la verdad es que aquí el tema de fondo tiene que ver con la forma como está estructurada la Comisión de Ética. Y la Comisión de Ética hoy, lamentablemente, es un instrumento de venganza política. Es un instrumento que lo ha usado la mayoría para favorecer a sus amigos, a sus miembros de bancada, a sus aliados, y usarla también de venganza y también persecución a sus enemigos. El día de ayer el tema se tocó someramente porque estuvo centrado en cada caso, pero la verdad seguir dando esa imagen, ese nivel de debate y habiendo aprovechado de manera productiva un día de pleno para trabajar en favor de nuestro pueblo peruano, de nuestra gente, lamentablemente eso no le suma para nada. Ya está de más decir a la imagen ya totalmente desacreditada del Parlamento, ¿no? Y mucho menos con actitudes como las que tenemos siempre, ¿no? Donde los insultos salen y los distintos casos son, pues, en algunos casos por faltas, pero también por delitos comunes. Por ejemplo, la del señor Mamani, que en un principio parecía que el fujimorismo lo iba a blindar y creo que retrocedieron, y al final la sanción resultó ser ya la posición final, por falsedad genérica y ideológica en sus documentos, ¿no? Y en un documento del cual es titular él como de una empresa, ¿no?, que iba a licitar con el Estado, y la falsedad de la información que ahora una cosa muy pequeña, congresista Pariona, para terminar. Bueno, una cosa muy pequeña para terminar porque nos gana el tiempo. No sé, pero a mí no me pareció muy bien ver a la gente de la izquierda defendiendo a Salaverry ayer, ¿eh?
Digamos, es No verdad lo que el hemos tema de la defendido, confrontación fíjese con usted, el porque fujimorismo probablemente le lleve alguna postura, pero ayer a tratar de forzar que regrese a comisión, en la práctica, decir todos hemos hecho lo mismo, pero como un argumento para salvar a Salaverry, digo, la izquierda debería tener juego propio, agenda propia en este tema de enfrentamientos que en realidad es entre fujimoristas y exfujimoristas, ¿no? Sí, Manuel, para nada se ha querido defender al señor Salaverry, pero lo que sí nos parece totalmente muy parcializado es que teniendo en nuestro Parlamento congresistas que ni entregan informes de su semana de representación, se quiera sancionar con una máxima de suspensión de días por un hecho que vincula con informes de representación. El señor Salaverry sabrá en su conciencia si ese informe es verídico, si el contenido es falso, en fin, pero aquí hay más congresistas que deberían ser en todo caso juzgados. Sí, pero eso no le salvaba a Salaverry, ¿verdad? Que le juzguen a los otros, pero que no le salven a Salaverry. No hacen semanas de representación y deberían hacer una revisión incluso mucho más pulcra en todo caso sobre los informes y que se consignen los informes. Quienes trabajamos y estamos al día de los informes y todo lo que el Congreso recaba como información, como prueba de tu función de representación, pues debería fijarse cómo están los otros también, ¿verdad? Correcto. Entonces, la sanción... eso es verdad, pero digo que eso no le salvaba a Salaverry, ¿no? En todo caso hubieran ampliado la comisión, revisar los otros casos, pero no salvar a Salaverry. Muchas gracias a la congresista. No perdonarlo, por supuesto, o sea, la sanción se debía dar, pero 120 días, o sea, ¿no le parece tan desproporcional cuando tienen otros acusaciones incluso por presentar si usted me da a elegir a mí, yo le pondría 150 a él y a todos los que han hecho lo mismo, ¿no? Bueno, muy gentil. Muchas gracias a la congresista Tania Pariona de Nuevo Perú por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás Manuel, por el espacio. Muy gentil. Vamos a la pausa y tras ella vamos a regresar con un vocero del Ministerio de Salud para hablar de toda la controversia que se ha generado sobre no solo la situación crítica y prácticamente de colapso del sistema de salud pública, sino en particular un asunto tan sensible como la situación de las secciones de neonatología en los hospitales públicos.